El destructor de preocupaciones, una de las grandes metas en la vida es lograr la paz mental, y la razón por la que muy pocas personas alcanzan esa paz es porque no la ven como una prioridad real. Viven tan atrapadas en el torbellino del día a día que no se detienen a preguntarse qué las separa realmente de la tranquilidad interior. Creen que la paz llegará sola cuando las circunstancias externas cambien, cuando tengan más dinero, más tiempo o menos problemas. Pero esa es una ilusión. La paz mental no es un premio que alguien nos otorga. Es una conquista personal, es el resultado directo de cómo pensamos, sentimos y actuamos cada día. Yo, Brian Tracy, te digo que la paz no se encuentra, se construye. Y el primer paso es entender qué está bloqueando esa construcción. Ya hemos hablado antes de los patrones de hábitos negativos, del temor al fracaso, del miedo al rechazo, esos enemigos invisibles que nos roban fuerza, claridad y estabilidad emocional. También exploramos cómo la culpa, la sensación de no ser suficiente o no merecer mejor, nos hunden en un diálogo interno que sabotea cualquier intento de bienestar verdadero. Y ahora quiero llevarte a un nivel más profundo. Quiero hablarte de uno de los enemigos más silenciosos pero devastadores de tu paz mental: la imaginación negativa. La imaginación negativa es ese hábito mental de crear escenarios catastróficos dentro de ti, de proyectar futuros oscuros, de visualizar lo peor, incluso cuando nada grave ha ocurrido aún. Y lo más alarmante es que esta práctica es casi siempre inconsciente. No te das cuenta de que lo haces solo. Sabes que te sientes mal, ansioso, inquieto, atrapado. La mente humana tiene un poder inmenso. Puede crear obras maestras de esperanza, propósito y visión, pero también puede construir prisiones mentales hechas de miedos irreales y preocupaciones fantasmales. La imaginación negativa es una de esas prisiones, es una fuente inagotable de estrés, porque no se basa en lo que es, sino en lo que tememos que podría ser. Alguien definió el miedo como experiencias de fantasía que parecen reales y no hay definición más precisa. Imaginamos que algo malo sucederá y empezamos a vivir emocionalmente como si ya estuviera ocurriendo. Nuestros músculos se tensan, nuestro corazón se acelera, nuestra mente se cierra, perdemos foco, energía y alegría. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en ese ciclo destructivo. Tengo 3 hijos y cuando eran pequeños insistían en ver películas de terror aunque sabían que luego no podrían dormir. Veían monstruos bajo la cama, sombras en el armario, ruidos extraños. En la oscuridad, su imaginación había creado una realidad paralela, una que los hacía sufrir aunque no existiera nada real que temer. Recuerdo especialmente una noche, con el pequeño Michael, no pudimos lograr que durmiera en su cuarto. Estaba convencido de que ahí había algo que lo acechaba para él. Ese miedo era real, su mente lo había fabricado y su cuerpo lo sentía como si fuera verdad. Eso es exactamente lo que hace la imaginación negativa con nosotros, nos encierra en realidades ficticias que sufrimos como si fueran ciertas. La preocupación es la forma más común y más persistente de imaginación negativa. La preocupación es una forma sostenida de miedo causada por la indecisión, es decir, cuando no tomamos decisiones, cuando postergamos, cuando no enfrentamos lo que nos incomoda, estamos alimentando la preocupación. Cada minuto que pasamos sin actuar es un minuto en el que el miedo gana terreno. Y lo más curioso es que la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. Se hizo un estudio muy revelador en el que se analizó a personas y se les preguntó por qué estaban preocupadas. En ese momento, los resultados fueron contundentes. El 40% de las preocupaciones eran por cosas que nunca ocurrieron, preocupaciones completamente imaginarias. El 30% eran cosas que ya habían sucedido y sobre las que ya no se podía hacer nada. El 12% eran sobre temas de salud que en la mayoría de los casos resultaron ser falsas alarmas. El 10% eran cuestiones triviales, cosas sin importancia real como si alguien llamaría o no, o sí y habría cambio para el parquímetro, y solo el 8% de las preocupaciones eran realmente relevantes, y de ese 8% la mitad estaban fuera del control de la persona, es decir que más del 96
6% de las preocupaciones que cargamos a diario, no valen la pena, no tienen fundamento y sin embargo nos roban energía, nos roban sueño, nos roban tiempo de vida, ¿no? ¿De dónde viene entonces este hábito de preocuparnos por todo? Muchas veces viene de la infancia. Si creciste en un entorno donde tus padres eran muy preocupados, si cada situación era un motivo de tensión o de anticipación negativa, es muy probable que hayas absorbido ese patrón como una forma de vida. Te entrenaron sin querer a vivir en alerta constante, como si el peligro siempre estuviera a la vuelta de la esquina. Conozco niños de 5 años que ya son expertos en preocuparse, que viven en un estado de ansiedad heredada, y eso se debe a que la preocupación es una respuesta aprendida. La vimos en las personas más importantes de nuestra vida y por imitación la adoptamos también. Pero no tiene que ser así. Puedes desaprender esa forma de pensar, puedes entrenar a tu mente a dejar de fabricar monstruos imaginarios, puedes recuperar el control sobre tu mundo interno. Y eso es lo que vamos a empezar en pesar adone pasorasene. Ana pasentos entos sociedades emoseriques. Dirosasu ios tes partes. Porque hay métodos, herramientas y decisiones que puedes tomar para destruir de raíz ese hábito mental que te roba la paz mental y que te mantiene estancado en un ciclo de ansiedad y parálisis. Así que quédate conmigo porque vamos a ir paso a paso desmontando cada una de estas trampas mentales y reconstruyendo juntos una mente clara, firme, enfocada y libre del peso innecesario de la preocupación. El destructor de preocupaciones, una de las grandes metas en la vida es lograr la paz mental. Y la razón por la que muy pocas personas alcanzan esa paz es porque no la ven como una prioridad real, viven tan atrapadas en el torbellino del día a día que no se detienen a preguntarse qué las separa realmente de la tranquilidad interior. Creen que la paz llegará sola cuando las circunstancias externas cambien, cuando tengan más dinero, más tiempo o menos problemas. Pero esa es una ilusión. La paz mental no es un premio que alguien nos otorga, es una conquista personal, es el resultado directo de cómo pensamos, sentimos y actuamos cada día. Yo, Brian Tracy, te digo que la paz no se encuentra, se construye, y el primer paso es entender qué está bloqueando esa construcción, ¿no? Ya hemos hablado antes de los patrones de hábitos negativos, del temor al fracaso, del miedo al rechazo, esos enemigos invisibles que nos roban fuerza, claridad y estabilidad emocional. También exploramos cómo la culpa, la sensación de no ser suficiente o no merecer algo mejor, nos hunden en un diálogo interno que sabotea cualquier intento de bienestar verdadero. Y ahora quiero llevarte a un nivel más profundo. Quiero hablarte de uno de los enemigos más silenciosos, pero devastadores de tu paz mental, la imaginación negativa. La imaginación negativa es ese hábito mental de crear escenarios catastróficos dentro de ti, de proyectar futuros oscuros, de visualizar lo peor, incluso cuando nada grave ha ocurrido aún. Y lo más alarmante es que esta práctica es casi siempre inconsciente. No te das cuenta de que lo haces, solo sabes que te sientes mal, ansioso, inquieto, atrapado. La mente humana tiene un poder inmenso. Puede crear obras maestras de esperanza, propósito y visión. Pero también puede construir prisiones mentales hechas de miedos irreales y preocupaciones fantasmales. La imaginación negativa es una de esas prisiones. Es una fuente inagotable de estrés, porque no se basa en lo que es, sino en lo que tememos que podría ser. Alguien definió el miedo como experiencias de fantasía que parecen reales y no hay definición más precisa. Imaginamos que algo malo sucederá y empezamos a vivir emocionalmente como si ya estuviera ocurriendo. Nuestros músculos se tensan, nuestro corazón se acelera, nuestra mente se cierra, perdemos foco, energía y alegría, y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en ese ciclo destructivo. Tengo 3 hijos y cuando eran pequeños insistían en ver películas de terror, aunque sabían que luego no podrían dormir. Veían monstruos bajo la cama, sombras en el armario, ruidos extraños en la oscuridad. Su imaginación había creado una realidad paralela, una que los hacía sufrir, aunque no existiera nada real que temer. Recuerdo especialmente una noche con el pequeño Michael. No pudimos lograr que durmiera en su cuarto. Estaba convencido de que ahí había algo que lo acechaba.
Para él, ese miedo era real, su mente lo había fabricado y su cuerpo lo sentía como si fuera verdad. Eso es exactamente lo que hace la imaginación negativa con nosotros. Nos encierra en realidades ficticias que sufrimos como si fueran ciertas. La preocupación es la forma más común y más persistente de imaginación negativa. La preocupación es una forma sostenida de miedo causada por la indecisión. Es decir, cuando no tomamos decisiones, cuando postergamos, cuando no enfrentamos lo que nos incomoda, estamos alimentando la preocupación. Cada minuto que pasamos sin actuar es un minuto en el que el miedo gana terreno. Y lo más curioso es que la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. Se hizo un estudio muy revelador en el que se analizó a personas y se les preguntó por qué estaban preocupadas en ese momento. Los resultados fueron contundentes. El 40% de las preocupaciones eran por cosas que nunca ocurrieron, preocupaciones completamente imaginarias. El 30% eran cosas que ya habían sucedido y sobre las que ya no se podía hacer nada. El 12% eran sobre temas de salud que, en la mayoría de los casos, resultaron ser falsas alarmas. El 10% eran cuestiones triviales, cosas sin importancia real, como si alguien llamaría o no, o si habría cambio para el parquímetro, y solo el 8% de las preocupaciones eran realmente relevantes. Y de ese 8%, la mitad estaban fuera del control de la persona. Es decir, que más del 96% de las preocupaciones que cargamos a diario no valen la pena, no tienen fundamento y sin embargo nos roban energía, nos roban sueño, nos roban tiempo de vida. ¿De dónde viene entonces este hábito de preocuparnos por todo? Muchas veces viene de la infancia. Si creciste en un entorno donde tus padres eran muy preocupados, si cada situación era un motivo de tensión o de anticipación negativa, es muy probable que hayas absorbido ese patrón como una forma de vida. Te entrenaron sin querer a vivir en alerta constante, como si el peligro siempre estuviera a la vuelta de la esquina. Conozco niños de 5 años que ya son expertos en preocuparse, que viven en un estado de ansiedad heredada. Y eso se debe a que la preocupación es una respuesta aprendida. La vimos en las personas más importantes de nuestra vida, y por imitación, la adoptamos también. Pero no tiene que ser así. Puedes desaprender esa forma de pensar, puedes entrenar a tu mente a dejar de fabricar monstruos imaginarios, puedes recuperar el control sobre tu mundo interno. Y eso es lo que vamos a empezar a pesquisar. Es porque hay métodos, herramientas y decisiones que puedes tomar para destruir de raíz ese hábito mental que te roba la paz mental y que te mantiene estancado en un ciclo de ansiedad y parálisis. Así que quédate conmigo, porque vamos a ir paso a paso desmontando cada una de estas trampas mentales y reconstruyendo juntos una mente clara, firme, enfocada y libre del peso innecesario de la preocupación. La preocupación, aunque parezca inofensiva o incluso lógica en algunos contextos, es una de las formas más destructivas de pensamiento que existen. Y no lo es por el evento en sí que tememos, sino por la forma en que nuestra mente responde ante él. Cuando no tomamos el control, cuando no aplicamos estrategias mentales conscientes, permitimos que nuestra imaginación negativa se expanda sin límites. Y eso nos lleva al punto más importante de este proceso. Debemos aprender a neutralizar ese ciclo. Debemos comenzar por eliminar la preocupación como hábito de vida. La primera técnica es tan simple como poderosa. Vivir un día a la vez. No vivir en el mañana, ni en el próximo mes, ni en un futuro que aún no existe. Muchas personas viven atrapadas en un tiempo que aún no ha llegado, proyectan catástrofes, se adelantan mentalmente a escenarios donde todo sale mal y lo hacen con tanta intensidad que esos escenarios se sienten reales. Pero la verdad es esta, solo existe el presente y si te enfocas en dar lo mejor de ti hoy, ahora, en este instante, tu mente comenzará a descansar. Tu energía se concentrará, tu ansiedad disminuirá
Teddy Roosevelt lo dijo con claridad: haz lo que puedas, donde estés, con lo que tengas y no te preocupes por el resto. Esta frase encierra un principio de poder personal. Nos recuerda que lo único que realmente podemos controlar es nuestro momento presente. Y cuando tomamos decisiones desde ese espacio de poder, la preocupación pierde fuerza, porque el miedo vive en el futuro, pero la acción efectiva vive en el ahora. La segunda clave para destruir la preocupación es llegar a los hechos. Esto es fundamental. La mayoría de las veces, lo que nos causa estrés no es lo que realmente está pasando, sino lo que creemos que está pasando. Nuestra mente corre, asume, inventa, interpreta, y eso nos pone en estado de alerta sin fundamento. Por eso, una regla básica es esta: antes de preocuparte, infórmate. Antes de asumir, investiga. Antes de imaginar lo peor, verifica los hechos reales. He descubierto que muchas situaciones de preocupación se disuelven en el momento en que se aclaran los hechos, porque la ambigüedad alimenta el miedo, la ignorancia lo fortalece, pero la verdad lo debilita. Si oyes que algo ha cambiado en tu negocio, en tu familia, en tu relación, no te quedes con rumores, no te quedes con suposiciones. Ve a la fuente, haz las preguntas difíciles, busca la información directa y actualizada. Muchas veces descubrirás que la realidad es mucho menos dramática de lo que imaginabas. Las personas que más se preocupan suelen ser también las que menos preguntan. Prefieren vivir con el malestar interno que genera la duda en vez de hacer el esfuerzo de buscar claridad. Pero si quieres liberarte de esa tensión constante, necesitas desarrollar el hábito de preguntar, de leer, de examinar, de llegar al núcleo de la situación. Solo con hechos en la mano puedes pensar con claridad, y solo con claridad mental puedes tomar decisiones efectivas. Y aquí llegamos a una de las herramientas más poderosas que existen para acabar con la preocupación. Una herramienta que ha transformado no solo negocios, sino también vidas personales. Una técnica tan efectiva que muchos la consideran sosia bosantola, una serie por ese si tetea de separe, antídoto emocional. La llamamos el destructor de preocupaciones, y como verás, su poder radica en su sencillez. Es un método de 4 pasos, y cuando lo aplicas, cambia tu relación con el miedo de raíz. El primer paso es este: define claramente por escrito aquello que te preocupa. Siéntate, toma un papel, respira hondo y escribe: ¿qué es exactamente lo que me preocupa? No lo generalices, no lo dejes en el aire. Exprésalo con palabras específicas. Dale forma concreta a ese temor, porque al definir el problema con claridad ya estás ganando terreno. En medicina se dice que un diagnóstico correcto es la mitad de la cura. Y en la vida mental es exactamente igual. Cuando nombras con precisión lo que te inquieta, comienzas a quitarle poder. Además, este ejercicio revela algo interesante. Muchas veces creemos tener un gran problema, pero cuando lo desglosamos por escrito, descubrimos que no es uno solo. Es un enjambre de varios problemas pequeños, un conjunto de factores que, combinados, parecen una amenaza abrumadora, pero al escribirlos puedes separarlos, puedes ver con claridad cuáles son reales, cuáles son menores y cuáles son imaginarios, y en muchos casos basta con resolver uno de ellos para que el resto pierda importancia. La claridad trae alivio, y ese es el comienzo del proceso de transformación, porque cuando dejas de imaginar y comienzas a analizar, recuperas el control. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a responder con estrategia, tu mente deja de correr, y entonces por fin puedes respirar con más calma. En la siguiente parte vamos a continuar con los pasos siguientes del destructor de preocupaciones, y vas a ver cómo, paso a paso, puedes reeducar tu mente para dejar de vivir en anticipación negativa y empezar a construir una vida basada en la realidad, en la decisión y en la acción firme, ¿no? Ahora que ya has definido con claridad aquello que te preocupa, ahora que lo has puesto por escrito y has tomado conciencia de lo que realmente está ocupando espacio en tu mente, es momento de dar el siguiente paso. Y este segundo paso del destructor de preocupaciones es uno de los más transformadores. Determinar el peor desenlace posible, sí, así como lo oyes. Debes preguntarte con total honestidad: ¿qué es lo peor que podría
pasar. Este paso, aunque a primera vista parezca negativo, en realidad es profundamente liberador, porque la mayor parte del estrés y del miedo no vienen de lo que podría suceder, sino de la resistencia mental a aceptar que eso pueda suceder. El problema no es el evento en sí, sino la energía que gastamos tratando de evitarlo, ignorarlo o negarlo, y cuanto más lo evitamos, más grande se vuelve en nuestra mente, ¿no? El estrés se alimenta de la evasión. La preocupación se fortalece en la oscuridad, pero cuando miras de frente aquello que temes, cuando lo defines, cuando lo nombras, algo empieza a cambiar. La mente se relaja, porque por fin tiene una referencia clara. Ya no estás luchando contra una nube difusa de ¿y si pasa esto? O ¿y si sale mal? Ahora tienes una imagen concreta, y sobre esa imagen puedes trabajar. Imagina que estás enfrentando una situación difícil en tu trabajo. No sabes si te van a despedir, o si un proyecto fallará, o si tu negocio se viene abajo. En vez de dejar que esas ideas te consuman, siéntate y pregúntate, si lo peor ocurre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tal vez lo peor es perder tu empleo, o cerrar una línea de negocio, o fracasar públicamente. Escríbelo. Enfréntalo con objetividad. Y luego hazte otra pregunta aún más importante. ¿Me matará eso? ¿Acabaría realmente conmigo? La respuesta en la inmensa mayoría de los casos es no. No te matará perder una relación, no te destruirá fracasar en una inversión, no te acabará quedarte sin dinero por un tiempo. Sí, dolerá, sí, será difícil, pero podrás seguir adelante. Podrás recuperarte. Y cuando llegas a esa conclusión, cuando te das cuenta de que puedes sobrevivir incluso a lo peor, la preocupación comienza a disiparse, porque has retirado la capa más densa del miedo, la negación. Hay personas que sienten síntomas físicos y sospechan que algo anda mal con su salud, pero no van al médico, y no lo hacen porque temen escuchar una mala noticia. Piensan que si no saben, entonces no es real. Pero esa evasión solo empeora el cuadro. Y cuando finalmente van, muchas veces ya es tarde. Lo mismo pasa con las finanzas, con las relaciones, con las decisiones importantes. Cuanto más postergas mirar de frente la posibilidad del peor escenario, más angustia vas acumulando sin necesidad. Aceptar la posibilidad de lo peor no significa resignación, no es fatalismo, no es decir, ya no puedo hacer nada. Es todo lo contrario, es un acto de poder, es decir, entiendo lo que puede pasar y decido no dejar que eso me paralice. Es mirarlo con firmeza y decir, si esto pasa, lo enfrentaré. Y al hacerlo, de inmediato recuperas fuerza mental, foco emocional y claridad para actuar. Este principio ha salvado empresas, ha restaurado matrimonios, ha dado serenidad a personas que vivían atrapadas en ansiedad crónica, porque hay algo profundamente poderoso en dejar de resistir y comenzar a aceptar. Y no solo en aceptar lo que podría pasar, sino también en prepararte para esa posibilidad, que es el siguiente paso que veremos. Pero antes de continuar, quiero que hagas un ejercicio simple. Vuelve a leer aquello que escribiste que te preocupa y ahora escribe con total sinceridad cuál sería el peor resultado posible. No lo exageres, no lo minimices, solo escríbelo como lo ves, ponlo en palabras concretas y luego míralo. Pregúntate si podrías vivir con eso, si podrías soportarlo, si podrías seguir adelante si eso ocurriera. Y si la respuesta es sí, entonces ya has roto una gran parte del ciclo de la preocupación. En la próxima parte vamos a trabajar con ese peor desenlace. Vamos a preparar tu mente y tu actitud para que, incluso si eso llegara a ocurrir, no te destruya, para que no te tome por sorpresa, para que no te paralice. Porque, como verás, una vez que estás dispuesto a aceptar lo peor, es cuando estás más preparado para evitarlo. Ahora que ya has definido con claridad aquello que te preocupa y que además has identificado con precisión cuál sería el peor desenlace posible, es momento de avanzar hacia el tercer paso del destructor de preocupaciones. Prepárate para aceptar lo peor en caso de que ocurra. Y aquí es donde muchas personas se detienen, donde el miedo se aferra con más fuerza. Porque aceptar lo peor no parece lógico, no parece estratégico, parece una rendición. Pero en realidad es todo lo contrario.
Aceptar lo peor no es resignarse, no es rendirse, no es dejar de luchar. Aceptar lo peor es recuperar el control, es hacer las paces con una posibilidad extrema y al hacerlo, quitarle su poder paralizante. Es reconocer que aunque ese desenlace ocurriera, tu vida seguiría, tú seguirías y tendrías los recursos para reconstruirte. Aceptar no significa estar de acuerdo, ni desearlo, ni permitirlo pasivamente. Aceptar es decir, si eso llega, no me desirá. Hay una frase que uso con frecuencia y que me ha servido en momentos de incertidumbre profunda. Lo que no puede curarse, debe soportarse. Si hay algo que realmente está fuera de tu control, si después de hacer todo lo posible, ese resultado se manifiesta, entonces, en lugar de resistirlo con dolor, con ira, con miedo, lo enfrentas con entereza, con mente clara, con decisión, porque ya no estás luchando contra una sombra, sino afrontando una realidad. Y lo real, aunque sea duro, siempre es más manejable que lo imaginado. Este paso es clave porque reduce la carga emocional al mínimo. Cuando estás dispuesto a vivir con el peor escenario, ya no tienes que temerlo. Cuando ya no lo estás resistiendo internamente, puedes usar tu energía no para huir, sino para construir. Este cambio de postura mental transforma el miedo en calma, transforma la desesperación en acción, y esa es la antesala del último paso del método. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que te hagas esta pregunta con absoluta sinceridad. Si eso que temes realmente pasara, ¿serías capaz de continuar? ¿Podrías recomenzar? ¿Tendrías el valor para reconstruir tu camino? Y la respuesta, aunque quizás no lo creas aún, es sí. Muchas personas han enfrentado pérdidas mucho mayores de las que alguna vez imaginaron, y no solo sobrevivieron, sino que crecieron, aprendieron, se hicieron más sabias, más fuertes y más libres. Hay relaciones que terminan y parece que el mundo se derrumba, pero luego, con el tiempo, descubres que esa ruptura era necesaria para tu crecimiento. Hay empleos que se pierden, negocios que quiebran, decisiones que salen mal, y sin embargo, dentro de cada una de esas experiencias, si eliges mantener la calma y el enfoque, hay una lección, una nueva dirección, una semilla de una versión más firme de ti mismo. Aceptar lo peor, en caso de que ocurra, es una forma de liberación. Te permite soltar el miedo constante, te permite decir, estoy listo, pase lo que pase, yo responderé con coraje. Y esa decisión interna te coloca en una posición de poder. Ya no eres una víctima del futuro, ahora eres un estratega del presente, alguien que ha decidido que su paz mental no depende de lo que ocurra, sino de cómo elige enfrentarlo. Y ahora sí, con esa disposición interna de aceptación, podemos pasar al último paso del proceso, el más dinámico, el más activo, el que transforma el miedo en propósito y la ansiedad en acción. Comienza inmediatamente a mejorar lo peor. No esperes a que algo ocurra para reaccionar. Actúa desde ahora, desde donde estás, con lo que tienes, porque mientras más rápido tomes iniciativa, menos espacio dejarás para que la preocupación vuelva a entrar. En la siguiente parte, vamos a entrar de lleno en esta etapa final, y vas a ver cómo este paso te convierte en alguien capaz de atravesar cualquier tormenta con claridad, enfoque y determinación. Has definido con claridad aquello que te preocupa, has determinado el peor desenlace posible y has tomado la decisión consciente de aceptar ese desenlace en caso de que ocurra. Ahora, con la mente despejada y la carga emocional reducida, llegamos al cuarto y último paso del destructor de preocupaciones. Comienza inmediatamente a mejorar lo peor. Este es el paso de la acción, el momento en el que pasas de la anticipación a la construcción. Ya no estás atrapado en un bucle de miedo ni paralizado por la incertidumbre. Ahora estás en movimiento, y ese movimiento, por más pequeño que parezca, comienza a cambiar tu estado mental, tu fisiología, tu enfoque,
porque es una verdad que no se dice lo suficiente, es esta: la acción elimina el miedo. Cuando actúas, tu mente no tiene espacio para preocuparse, está demasiado ocupada resolviendo. Y aquí viene algo muy importante: no necesitas una solución perfecta, no necesitas tener todo claro ni dominar cada variable, solo necesitas dar el siguiente paso lógico. Eso es todo: una llamada, una conversación pendiente, un análisis más profundo, una decisión pequeña pero concreta, cualquier cosa que te acerque, aunque sea un poco, a una solución o a una nueva dirección. En el mundo de los negocios, esta estrategia se conoce como el análisis minimax de lamentos, y consiste en esto: minimizar el máximo lamento posible. Es decir, te preguntas qué es lo peor que puede pasar, y luego, ¿qué puedes hacer desde ahora para reducir el impacto de eso en caso de que ocurra? Es una forma práctica y poderosa de tomar decisiones con claridad y sin dejar que la emoción nuble tu juicio. Haz este ejercicio: toma una hoja en blanco y traza una línea vertical en el centro. En la parte izquierda, escribe con claridad lo que te preocupa. En la parte derecha, escribe el peor desenlace posible. Y luego, debajo, anota qué acciones puedes tomar desde ahora para reducir ese riesgo. No necesitas resolver todo hoy, pero sí puedes empezar a construir. Y al hacerlo, sentirás cómo la preocupación se debilita, cómo tu mente se enfoca, cómo tu energía regresa. Este método no solo sirve para enfrentar preocupaciones, es también un extraordinario sistema para tomar decisiones complejas. Recuerdo al gran Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo en su época. Él decía que cada vez que debía tomar tu decisión difícil, usaba este mismo enfoque. Se preguntaba qué era lo peor que podía pasar si elegía mal, y luego se aseguraba de que podía vivir con ese resultado. Si la respuesta era sí, entonces avanzaba sin dudar. Y eso es precisamente lo que debes hacer ahora: mirar tu preocupación a los ojos, decir ya no me controlarás, aceptar lo que puede pasar y luego actuar para cambiar el curso, tomar decisiones aunque sean pequeñas, moverte con propósito, usar tu energía no para imaginar problemas, sino para construir soluciones. Eso te devuelve el poder, eso te libera. Recuerda esto: la preocupación es un hábito, pero también lo es la acción. Y puedes entrenarte para reemplazar uno por el otro. Puedes condicionar tu mente para dejar de rumiar lo negativo y comenzar a visualizar con claridad qué puedes hacer aquí y ahora. Y cada vez que repitas este proceso, cada vez que uses este método, te harás más fuerte, más resiliente, más dueño de ti mismo. Y lo más hermoso es que este cambio no depende de nadie más. No necesitas que cambie el mundo, ni que cambien las personas, ni que todo salga perfecto. Solo necesitas tomar la decisión interna de enfrentar tus pensamientos, aceptar la realidad y moverte hacia adelante con determinación. Esa es la esencia de una mente fuerte, y es también el camino hacia una paz mental verdadera y duradera. En la siguiente parte, vamos a ir más profundo aún. Vamos a hablar del antídoto definitivo contra la preocupación. Ese estado mental que, una vez que lo cultivas, transforma por completo tu forma de enfrentar la vida. Después de aplicar los 4 pasos del destructor de preocupaciones, has dado un salto enorme en tu desarrollo personal. Ya no eres víctima pasiva de tu mente. Ahora eres un observador activo, un estratega de tu vida interior. Pero hay algo más. Un paso más allá, una actitud mental que consolida todo el proceso y que se convierte en un escudo permanente contra el regreso de la preocupación. Ese antídoto es actuar con propósito. Actuar con propósito es la respuesta más poderosa que existe ante el miedo, la incertidumbre y la ansiedad, porque la preocupación vive en la pasividad, se alimenta de la inacción, se instala en la mente cuando no hay dirección clara, cuando hay tiempo de sobra, cuando no hay un compromiso concreto con algo mayor que el problema. En cambio, cuando te enfocas en avanzar con intención, aunque sea lentamente, la preocupación no encuentra espacio para crecer. La mente humana no puede sostener 2 pensamientos contradictorios con la misma intensidad al mismo tiempo. No puedes estar preocupándote intensamente por algo y al mismo tiempo estar enfocado al 100% en resolverlo.
de forma activa. En el momento en que actúas con propósito, el pensamiento de preocupación comienza a desvanecerse, porque tu energía está siendo redirigida. Ya no estás solo reaccionando emocionalmente, ahora estás tomando control. Y ese control, por cierto, no es una ilusión. Es una ley mental que ha sido observada y validada una y otra vez. Por ejemplo, la ley de la concentración dice que aquello en lo que enfocas tu mente se expande. Si concentras tu atención en lo que temes, ese temor crecerá. Si te enfocas en posibles fracasos, en todo lo que podría salir mal, en lo que no tienes, eso se vuelve más grande en tu percepción y más real en tu experiencia emocional. Pero si eliges enfocar tu mente en lo que puedes hacer, en los recursos que sí tienes, en el próximo paso, aunque sea pequeño, eso también se expande. La ley de la expectativa, por su parte, nos recuerda que aquello que esperamos de manera intensa y emocional tiende a manifestarse en nuestra vida. Y esto no es magia, es enfoque, es dirección, es coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando esperas que algo malo suceda y lo vives en tu mente una y otra vez, estás programando tu cuerpo, tus decisiones y tus actitudes para confirmar esa expectativa. Lo mismo ocurre con los pensamientos positivos, estratégicos y constructivos. Cuando esperas que puedes superar, aprender, adaptarte, crecer, tu mente empieza a trabajar a favor de esa expectativa. Y por si fuera poco, tenemos también la ley de la atracción. Esta ley dice que atraerás a tu vida personas, oportunidades y circunstancias que estén en sintonía con tus pensamientos dominantes. Si tus pensamientos están centrados en la preocupación, atraerás más razones para preocuparte. Pero si tus pensamientos están dirigidos hacia soluciones, hacia crecimiento, hacia metas, empezarás a ver nuevas puertas abrirse donde antes solo veías muros. Por eso, actuar con propósito no es solo moverse por moverse, no es actividad vacía, es dirección mental sostenida, es elegir cada día hacia dónde quieres llevar tu vida y alinear tus acciones con esa intención profunda. Y cuando haces eso, la preocupación se vuelve irrelevante. No porque no haya problemas, sino porque has decidido que tú vas a liderar la respuesta ante ellos, en lugar de quedarte esperando que todo se resuelva por sí solo. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en la preocupación porque no entienden este principio. Creen que preocuparse es una forma de prepararse, que pensar en todo lo que puede salir mal les da ventaja, pero no es así. La preocupación no previene, no protege, no fortalece, solo agota, paraliza y distorsiona la realidad. Lo que de verdad te prepara es el pensamiento estratégico, la planificación y la acción alineada con un propósito claro. Y aquí viene la gran diferencia entre quienes viven preocupados y quienes viven con paz mental. Los primeros están enfocados en lo que no quieren que pase, los segundos están comprometidos con lo que quieren construir. Y esa diferencia de enfoque crea una diferencia de vida, porque tu mente, tu energía y tus decisiones siempre van a seguir la dirección de tu enfoque dominante. En la siguiente parte vamos a profundizar más sobre cómo cultivar este enfoque constante hacia el propósito, cómo mantenerlo incluso en los días difíciles y cómo convertirlo en una nueva forma de ser, una identidad que se mantiene firme frente a cualquier circunstancia externa.